Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Soy la doctora Palmira Delgado, soy alergóloga y este día de hoy vamos a hablar del tema de la Semana Mundial de Alergia de este año, que es el tema de alergia alimentaria. Vamos a hablar sobre todo de qué es la alergia alimentaria, cuáles son los síntomas que nosotros podemos encontrar ante una alergia alimentaria, cómo se hace el diagnóstico de alergia, cuáles son los tipos de alimentos más frecuentes en las alergias, tanto de niños como de adultos, y cuál sería en este caso el tratamiento. ¿Okay? Si alguien tiene alguna pregunta, lo podemos ir también contestando, si no al final vamos a poder tener algunos tiempos para preguntas. Muy bien, entonces vamos a checar que tenemos aquí un pequeño problemita de audio. Eso. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a ver. Entonces, vamos a hablar de qué es la alergia alimentaria. La alergia alimentaria es todo aquel efecto adverso que sucede con un alimento, esto condicionado por una reacción inmunológica. Esta reacción inmunológica es de las que hablamos de las reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas son las que están mediadas por un tipo de anticuerpo que se llama IgE y también por otras células, pero las IgE de hecho son muy famosas. Son aquellas que nos piden de repente para nuestros estudios diagnósticos o para nuestros estudios en cuanto para saber si es verdaderamente alergia o no. Entonces, ya tenemos qué es alergia, después vamos a ver algunos síntomas. Tenemos síntomas como problemas en la piel. Estos problemas en la piel pueden ser desde algo crónico como dermatitis atópica, es decir, estas lesiones eczematosas, rojas, que dan mucha comezón y que suelen presentarse tanto en niños como en adultos. En niños, por ejemplo, en bebés es muy común la presentación de las mejillas, la presentación del tronco, también en bracitos, en pacientes que ya son un poco más grandes o inclusive en adultos van a ser sobre todo en regiones flexoras, en regiones atrás de las rodillas, que van a dar inclusive también mucha comezón. Pero no es la única que se puede presentar. A veces tenemos que puede haber reacciones de forma inmediata. Estas reacciones de forma inmediata son cuando presentan ronchas. Que, por ejemplo, nos estamos comiendo un alimento, a lo mejor una almendra, a lo mejor una nuez, o algunos pacientes, por ejemplo, los mariscos, los que son los alérgicos al camarón, se comieron el camarón y dentro de los primeros minutos van a empezar con presencia de ronchas. Y a veces no solo son ronchas, sino que es edema en los labios, edema en nuestra naricita, en nuestros oídos o en los edemas no párpados, se pone uno como si fuera sapito. Esto es un tipo de alergia que es una reacción inmediata, que es algo muy común. También podemos ver que se pueden presentar síntomas a nivel gastrointestinal, es decir, que nosotros tengamos presencia de vómito, que tengamos presencia de dolor abdominal, que tengamos el abdomen infladito, con dolor, que tengamos diarrea, inclusive periodos de diarrea con estreñimiento. Aunque normalmente todos estos síntomas que les mencioné, que son gastrointestinales, suelen ser rápidos. La alergia alimentaria de forma clásica tiene el inicio de los eventos de 2 minutos hasta 2 horas. Es decir, si nosotros tenemos que hacer mucha memoria acerca de algo que comimos y que nos pudo haber generado una reacción, hay que pensar si es verdaderamente alergia. También tenemos que puede hacer algún tipo de daño a nivel respiratorio, sobre todo en niños pequeñitos, sobre todo con alergia a la proteína de leche de vaca, que va a ser algo que después vamos a hablar un poquito más. También tenemos lo peor que le puede pasar a alguien que tenga una alergia a un alimento, que es la anafilaxia. La anafilaxia le hablamos que son síntomas sistémicos de todo nuestro cuerpo, de todos nuestros órganos, que están reaccionando ante la ingestión de algún alimento. Nos pueden dar en varias partes del cuerpo, cutáneos como presencia de ronchas, presencia de edema en labios, en nariz, en párpados, de los que habíamos hablado, que esto se llama urticaria y angioedema, y de estos también se agregan síntomas respiratorios como dificultad para respirar, de que no puede uno pasar salivita, de que siente la lengua como hinchada y con una verdadera dificultad, o bien que tenemos síntomas también gastrointestinales, la necesidad de ir al baño de forma inmediata por diarrea, inclusive síntomas sistémicos como lo son de que uno se sienta que se desmaya o si hay un verdadero desmayo ante la ingestión de un alimento. Entonces también hay que recordar que no es lo mismo una alergia a un alimento que una intolerancia. Una alergia a un alimento sí tiene que tener un mecanismo alérgico que se tiene que diagnosticar justo porque el tratamiento también es distinto. En cambio, la
Intolerancias son todos aquellos mecanismos que no son inmunológicos, que pueden estar dados por problemas metabólicos, farmacológicos, tóxicos o de alguna otra que no esté bien definido, es decir, ante algún alimento, pero que no sean un problema como tal alérgico inmunológico, ¿ok? Entonces, continuando con todo lo de la alergia, vamos a ver cuáles son los alimentos que más frecuentemente nos dan alergia alimentaria. Estos son, por ejemplo, en adultos, cacahuate, frutos secos, pescados, mariscos. En niños, de lo más común es el huevo, la leche, soya. Algo que también por ahí tenemos muy importante es el trigo, sobre todo porque está, digamos, mucho en boga el tema. Porque si tenemos un incremento de la incidencia, de la prevalencia de este tipo de enfermedades, es mucho más común escucharlas. Ahora aquí quiero hacer un pequeño apartado para hablar un poco de la alergia a la proteína de leche de vaca, porque es una de las alergias más frecuentes entre los niños, sobre todo niños pequeños. Este tipo de niños pueden llegar a debutar inclusive en el primer mes de vida, es decir, los primeros días de vida pueden sí debutar con una alergia a la proteína de leche de vaca. Lo más común es que ya hayan pasado quizá algunos meses. Una de las primeras manifestaciones pueden ser la presencia de lesiones en la piel, pero no es la única. También puede tener síntomas a nivel gastrointestinal, que son niños que tienen diarrea, niños que tienen alteraciones en sus evacuaciones, inclusive pueden tener algo que se llama una proctocolitis alérgica, que es el sangrado por las evacuaciones. Es decir, un niño que está teniendo sangradito y que aparte tiene ronchitas en todo el cuerpo, que se rasca mucho, es muy sugestivo de una alergia a la proteína de leche de vaca. Es importante saber que en niños menores de 1 año no son frecuentes los síntomas respiratorios. No siempre estos niños van a tener tos, no siempre estos niños van a tener una infección respiratoria constante. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando ya tienen síntomas en la pielecita, cuando tienen síntomas gastrointestinales, también se pueden agregar síntomas respiratorios. Y estamos aquí ante un niño que tiene una gran carga a nivel de toda la enfermedad alérgica. ¿Y cómo nosotros diagnosticamos la alergia a la proteína de leche de vaca en estos chiquitos? Lo primero es ver su historia, es ver si definitivamente está teniendo estos signos que les estoy platicando, estos síntomas, y uno a la exploración los ve y efectivamente es una dermatitis atópica, porque no todas las ronchitas o no todo lo que le llamamos eczema en la piel es dermatitis atópica. Una vez teniendo estos signos, esta historia que puede llegar a ser convincente, haremos estudios diagnósticos. Los estudios diagnósticos los podemos dividir en estudios con pruebas cutáneas o con pruebas serológicas, pruebitas que sacamos por sangre. Ambos lo que prueban son mecanismos de lesión de anticuerpos que se llaman, que así se puede generar este tipo de alergia. Sin embargo, es muy importante que también sepamos que en este tipo de alergia a proteína de leche de vaca, no solo los anticuerpos tienen este mecanismo de generar alergia, sino también hay mecanismos celulares. Es decir, nosotros podemos llegar a tener un niño o una paciente que tenga alergia a la proteína de leche de vaca con IgEs específicas a leche, de sus componentes de las proteínas negativas, pero que sea más bien un problema celular. Este tipo de pacientes no son lo más frecuente, también cabe la posibilidad, pero no es lo más frecuente, y tendríamos que hacer un estudio mucho más invasivo, que les llamamos. Normalmente con estos nos apoyamos de un gastroenterólogo que sea subespecialista o de una alta especialidad en una endoscopía, para que pueda generar una endoscopía, sacar un pedacito del tejido y se pueda observar, es decir, requieren un poquito más de diagnóstico. Una vez nosotros teniendo este diagnóstico, podemos hacer las recomendaciones necesarias. Para empezar, no está recomendado quitar el seno materno, eso es algo muy importante. A todos los bebecitos que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, la mamá puede estarle continuando dando seno materno, pero requerirá que tenga una eliminación estricta de lácteos, sus derivados y alimentos que lo contengan. Es decir, la mami no podrá comer nada lo que sea leche, derivados como queso, como yogurt o como algún otro derivado, ni alimentos que lo contengan. Es decir, todo aquello como pasteles, como pastas, como galletas, no las va a poder comer, porque definitivamente eso generará que el paciente siga recibiendo por ese seno materno esas proteínas que le hacen daño. Es muy importante considerar eso. Y en cuanto al pronóstico, es decir, cuando nosotros sabemos si el niño se le va a quitar o no, la verdad está que la alergia a la proteína de leche de vaca es una de esas enfermedades alérgicas alimentarias que tienden a tener una resolución, que tienden a la
tolerancia. Por lo tanto, se sabe que el 50% o más de estos niños a los 5 o 10 años van a tener una resolución de esta alergia y por lo tanto van a ser tolerantes a la leche. Quise enfocarme sobre todo en estos pacientes de alergia a la proteína de leche de vaca. Los niños que ya no reciben seno materno o que a las mamis no les fue posible darles seno materno, ¿qué es lo que hacemos? Les hacemos una alimentación con restringido a lácteos. Esta restricción a lácteos y sus derivados se refiere que no podrán comer leche, sus derivados y productos que la contengan. Es muy importante recordar que los productos que la contengan pueden ser pastas, galletas, pasteles, muchos de los alimentos que podemos encontrar en algunas marcas, que no voy a mencionar, ¿verdad? Pero algunas de las marcas que compramos sobre todo en la tiendita de galletas, de papitas, de dulces. Entonces, cuando nosotros verdaderamente hacemos el diagnóstico, tenemos que estar muy conscientes de que si amerita una restricción, será una restricción muy estricta, que será una restricción que es muy conveniente realizar y que es una restricción que nos va a generar esta tolerancia a un tiempo más corto. ¿Ok? Entonces, continuando con la alergia a alimentos en general, vamos a hablar entonces que su diagnóstico, así como lo hablamos de la enfermedad o de la alergia a la proteína de leche de vaca, tenemos que hacer una historia clínica muy completa, ver sus síntomas, ver sus signos, lo que uno puede observar a la exploración, y vamos a hacerle las pruebas de laboratorio o las pruebas de alergia según sea lo más conveniente. Hay veces que es más conveniente hacer unas pruebas cutáneas y hay veces que es más conveniente hacer unas IgE específicas. Las IgE específicas se hacen sobre todo porque nosotros podemos llegar a tener un tipo de cifra, una cifra al inicio de nuestra enfermedad y que nosotros podemos ir viendo la progresión de esas cifras. Si nosotros vemos que la progresión es hacia mayor, pues no nos atreveremos a volver a darle leche en ese momento o darle algún tipo de ese alimento. Pero si vemos que al contrario van disminuyendo, inclusive podemos retarlo, es decir, darle la oportunidad a ese paciente en que podamos generar este tipo de tolerancia y que pueda volver a comer el alimento. ¿Ok? En cuanto a los retos orales, es otro tipo de prueba diagnóstica que se hace. Es decir, yo tengo un paciente que parece que sí tiene un problema a lo mejor con la almendra, pero el paciente no está muy seguro. Hay por ahí datos que pueden o no ser convincentes y lo que podemos hacer es hacer un reto oral. Es decir, nosotros le damos unas cantidades precisas de esa almendra, por ejemplo, y ver si despierta síntomas. Si no despertó síntomas con esa cifra pequeña, podemos incrementar un poco más la cifra, la cantidad, y entonces por lo tanto ver nuevamente si hay presencia o no de síntomas. Así es como se llaman estos retos orales. De hecho, muchas veces cuando nosotros queremos empezar a retarlos, a abrirles a los alimentos, lo hacemos por medio de estos retos orales, siempre que sea seguro y siempre que los síntomas que hayan dado el diagnóstico no sean síntomas graves. Cuando los síntomas son graves, es muy importante que sea bajo supervisión y muchas veces hasta tenemos que hacerlo internados. Eso dependerá mucho de cada paciente, por eso es muy importante que todo este tipo de diagnóstico, todo este tipo de tratamiento sea guiado bajo un especialista. Ahora bien, hablando de algunas resoluciones, porque ya les hablé un poquito de que la leche sí va a tener una progresión a la resolución, a la tolerancia. El 50% de los niños acabará tolerándola de los 5 a los 10 años de edad. Hablando del huevo, por ejemplo, el 50% de los niños la tolerará de los 2 a los 9 años. Hablando del trigo, el 50% la tolerará para los 7 años y la soya el 45% más o menos a los 6 años de edad. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, ahora de los adultos. Los adultos también tienen problemas con la alergia alimentaria. Nosotros en los adultos vemos dos grandes fenómenos. Uno que se llama síndrome de alergia oral. Este síndrome de alergia oral se da sobre todo con frutas, con verduras, pero que son crudas. Es decir, y que despiertan síntomas muy locales. Es decir, yo me como una manzana y empiezo a tener inflamación de los labios, inflamación de la lengua, empiezo a sentir como un cosquilleo, luego me la paso y empiezo a sentir un cosquilleo aquí como en la faringe,
y como que al principio uno no le da importancia, uno cree que no fue nada, pero ya pasó una vez, ya pasó 2 veces, eso se llama síndrome de alergia oral. Hay varias frutas, varias verduras que son características, que puede ser la manzana, puede ser la fresa, los berries, puede ser el apio, la papaya, el plátano. Hay pacientes que tienen a una sola fruta o verdura y hay pacientes que tienen a más. Entonces siempre es importante estar como muy atentos. Ahora bien, los pacientes también tienen, digamos que ese es un fenómeno, pero otro fenómeno que es, por ejemplo, que tienen una alergia alimentaria, de lo más frecuente en adultos es el camarón o a los pescados o mariscos. Entonces, un paciente que tiene alergia al camarón ya se comió una vez un cóctel de camarón y despertó síntomas. Pensó que a lo mejor era un camarón que no estaba en un buen estado, decidió volverlo a retar y ¿qué pasa? Vuelve a tener síntomas. Ese paciente, ya por puros signos y síntomas, es un paciente alérgico al camarón y su tratamiento es la eliminación total de su dieta. Es decir, no podrá volver a comer camarón jamás. ¿Por qué? Porque cada vez que lo coma va a presentar síntomas y los síntomas pueden ser progresivos. La progresión se da sobre todo en cacahuate, pero también se ha visto en mariscos. Inclusive llegando a un punto que podemos llamarle anafilaxia, que hemos hablado de ella antes, que es todas estas manifestaciones sistémicas en donde la alergia alimentaria puede verse también implicada. Entonces estos pacientes, sobre todo adultos, pues ya no se les permite que sigan comiendo estos, dan una verdadera eliminación. Y bueno, vamos a ver, también lo que yo les quería hablar es sobre la prevención. Y ahorita estoy viendo que hay aquí como algunas preguntitas y vamos a irlas respondiendo. Si quieren, antes de la prevención les voy a ir respondiendo esas preguntitas. ¿Cómo se desarrolla ser intolerante al gluten? Bueno, esa es muy buena pregunta. Nosotros en realidad sabemos de antemano, tenemos más bien aquí que dividir algunas cositas. Nosotros podemos ser alérgicos efectivamente al trigo. El trigo, el gluten, no es su única proteína. Hay otras proteínas aparte del gluten. Entonces, por lo tanto, tenemos que saber reconocer si verdaderamente estamos teniendo problemas al trigo. Y hablando del trigo, pueden ser a varias proteínas. También se conoce otro tipo de enfermedad que se llama enfermedad celíaca. Muchas veces se le habla de que hay celíaco y alergia al trigo es lo mismo, pero no es lo mismo. Son mecanismos patológicos muy diferentes. La enfermedad celíaca, que es un problema hacia lo que es proteína que da una respuesta inmunológica, es un tipo de enfermedad autoinmune, que es un tipo de enfermedad que está mediada por un tipo de anticuerpos, sobre todo de IgA, y que también está implicada con otro tipo de alteraciones inmunológicas. Y de todo lo que es el sistema inmunológico. Y cuando uno es alérgico al trigo, normalmente uno puede verse implicado por otro tipo de proteínas. Para esto el diagnóstico va a ser también con pruebas cutáneas o unas IgE específicas y dependerá mucho también los síntomas. ¿Por qué? Porque una alergia al trigo es toda aquella persona que reacciona entre los 2 minutos a las 2 horas de haber comido a alimentos que contengan trigo. Es decir, si también ellos tienen un proceso mucho más crónico, con síntomas de distensión, de dolor, de malestar, también es probable que sea un problema más bien de la función del intestino. Y no es lo mismo. Es muy importante que hagamos ese diagnóstico si es de una verdadera intolerancia o es una verdadera alergia al trigo. ¿Ok? Y vamos a ver, diferencia entre leche hidrolizada y una extensamente hidrolizada. Esto es hablando de la alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Ok? Justamente como hablábamos, una de las medidas de tratamiento de la alergia a la proteína de leche de vaca es la eliminación total. Entonces, la eliminación total requiere que no comamos la proteína. Por lo tanto, en algunos niños será necesario dar algunas fórmulas. Estas fórmulas pueden ser parcialmente hidrolizadas, que no están indicadas. Las parcialmente hidrolizadas no están indicadas para este tipo de enfermedad, pero existen, pero hay que tener ojo ahí. O bien las que sí están indicadas, que son las extensamente hidrolizadas. La diferencia es que están más partidas las proteínas. Y para que nosotros nos funcione nuestra dieta de eliminación, tienen que estar partidas esas proteínas en la extensamente hidrolizada. Inclusive hay niños
que necesitan una que es de aminoácidos, que está todavía más partida, es decir, que son aminoácidos chiquitos, para que se puedan digerir en el intestino y no generar una respuesta alérgica. Ok, muy bien, vamos a seguir contestando algunas preguntitas. Vamos a ver, no puedo comer berries, este es de Celeste. No puedo comer berries y muchas verduras. ¿Se controla únicamente? Sí, efectivamente. Si tú ya tienes uno de estos problemas como los que hablamos, que de hecho se llamaría, si son, hablando de que tú los comes y presentas síntomas cuando están crudos, se llama síndrome de alergia oral, y lo que hacemos es eliminación. Es decir, no, ya no puedes comer ninguno de esos alimentos que te generan las molestias. Y finalmente es solamente el tratamiento, no existen vacunas para ese tipo de problema alimentario, ¿ok? Muy bien, ahora me gustaría, saludos a Ana Lucía, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con el asunto de la prevención. Eso siempre quería mencionárselos porque en la consulta es muy común que me preguntan, ay doctor, es que si yo en el embarazo no hubiera comido lácteos, o si yo en el embarazo a lo mejor hubiera hecho una dieta mediterránea, también me han dicho, mi hijo no hubiera sido alérgico. Pues la realidad es que no. Nosotros se ha visto que las medidas de prevención en cuanto a la dieta materna durante el embarazo no han sido útiles. Una paciente de hecho debe de comer lo más variado y lo más balanceado posible durante el embarazo. No está indicado que la mamá, que la que está embarazada, esté haciendo dietas de restricción. Luego también me dicen, ay doctora, es que mi hija me dijeron que tenía alergia a la leche y ya me quitaron el seno materno. Tampoco está indicado. El seno materno no protege de la alergia. Se han hecho estudios muy importantes de mucho seguimiento y se ha visto que no lo protege. La puede retrasar la aparición, que ya es muy bueno, pero no la protege. Sin embargo, el seno materno tiene muchísimos beneficios. Es el mejor alimento de un niño el primer año de vida. Es el mejor alimento tanto por su variedad en cuanto a nutrición le da y también porque tiene unas características inmunológicas muy importantes. Pero tampoco nos va a evitar, es decir, mamis que no le dieron seno materno, pues fuera culpabilidad, porque la verdad está que no hubiera hecho más que si acaso retrasar, y eso se ha visto en muchos estudios clínicos. ¿Ok? Entonces vamos a contestar algunas preguntitas por aquí antes de continuar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es Fabiola. Fabiola, vamos a ver. Cuando una IgE sale alta en una niña de 12 años, ¿qué sigue en cuestión al tratamiento? Bueno, pues es que ya hablábamos de diagnóstico, ¿no? La IgE, cuando es específica, es decir, la IgE, cuando es específica al alimento, sí nos puede decir en base si es alérgica o no, o qué tan alérgica es. Pero si es la IgE total, sérica, no nos dice nada. Es decir, yo puedo tener un paciente que es alérgico, ya sea alergia alimentaria o una alergia respiratoria, y me sale la IgE alta, solo dice que está alta, es decir, solo dice que sí puede llegar a tener un problema de alergia. La IgE no es exclusiva de alergia, también tiene que ver con parásitos, tiene que ver con otras áreas inmunológicas. Pero si la IgE bajo un contexto de un paciente con alergia está elevada, solo me dice que está elevada porque está teniendo un proceso alérgico, no dice nada. Si yo quiero ser más específica en cuanto al diagnóstico, necesitamos hacer o IgEs específicas o necesitamos hacer unas pruebas cutáneas para saber a qué es alérgica y si fuera una alergia a algún alimento, saber qué alimento es, y en base a ese alimento también podemos saber su progresión, como lo hablamos. Los alimentos, por ejemplo, mariscos, no suelen tener una tolerancia en el tiempo, es decir, tendrán que siempre eliminarlos de la dieta. O si es el cacahuate, también se tendrá que eliminar a la dieta. Dependerá mucho a qué es lo específico que es alérgica y cuál es ese alimento, definitivamente. Entonces, mi sugerencia es que tiene que ser un poco más específico el diagnóstico. Muy bien, entonces, continuando con la prevención de la alergia alimentaria, vamos a ver que también se ha dicho acerca de las fórmulas. Las fórmulas no previenen la alergia, es decir, nosotros podemos llegar a tener a una mami que ya tuvo un hijo que tiene alergia. Entonces, obviamente que cuando tiene a su segundo bebecito, pues no le gustaría que tuviera alergia.
pero no se ha visto que el hecho que porque ella le dé algún tipo de fórmula ni parcialmente ni extensamente hidrolizada, ya con eso no va a tener alergia. Que se escucha muy bajito. A ver, déjenme checar eso. Eso. Muy bien. A ver si así ya se escucha mejor. A ver, me van diciendo ahí. Ahí está. Adriana. ¿Se escuchará mejor por ahí? Muy importante que me escuchen bien. Bueno, entonces, acuérdense que entonces las fórmulas no previenen la alergia, no da beneficios ni a corto ni a largo plazo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a contestar otra preguntita. Hola Rosita, vamos a ver. ¿Las alergias provocan las crisis asmáticas? Sí puede. No es un poquito el tema de la Semana Mundial de Alergia, pero vamos a hablar un poquito de asma después. Pero mira, el asma evidentemente puede ser alérgico o no alérgico. La mayoría de los niños y adultos tienen asma alérgico. Este asma alérgico, por supuesto que un alérgeno del ambiente casi siempre puede desencadenar una crisis. Lo más común es que sea un alérgeno del ambiente. Es decir, polen de un árbol, de un pasto, de una maleza, perro, gato, ácaro, puede llegar a desencadenar una crisis de asma, sí, por supuesto. De hecho, la primera causa de que se desencadene una crisis de asma son infecciones. Y la segunda es un incremento en las concentraciones de ese alérgeno. También procesos emocionales, algunas otras. Muy bien, qué bueno que ya me escuchan mejor, es que era más cerca. Ok, a ver, vamos a contestar otra preguntita. Un niño con tratamiento con Montelukast se enferma o tiene más síntomas de gripe. Aquí como que no entendí muy bien la preguntita, pero bueno, hablando del Montelukast, el Montelukast es un tipo de medicamento que lo que hace es que bloquea o quita un tipo de sustancia que se llama leucotrienos. Los leucotrienos no son las sustancias estrellas ni principales de que desencadenen alergia. Por lo tanto, es posible que no sea suficiente. El Montelukast como único tratamiento en la alergia no es suficiente. Ya sea rinitis o ya sea asma, no es un tratamiento que se da único. Cuando lo damos con otros medicamentos. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver, el Montelukast tiene efectos secundarios a largo plazo, se puede tomar intermitentemente o se tiene que tomar seguido seguramente, ¿no? Dirá por ahí. Pues bueno, otra vez, el Montelukast. Yo sé que de algunos suena como el medicamento preferido porque es pues fácil de tomar, ¿verdad? Pero el Montelukast no es un tratamiento de primera línea en situaciones de alergia respiratoria, ni tanto en la rinitis ni como en el asma. Es un tipo de tratamiento que normalmente nosotros lo damos siempre con otros tratamientos. Es un tratamiento de segunda línea, es un tratamiento de apoyo. Es decir, si ustedes tienen un paciente o ustedes están tomando el Montelukast, yo les sugeriría que bueno, acudan a tratamiento, pero lo más seguro es que les den un medicamento extra, un medicamento que es un poco más poderoso en cuanto al control. El Montelukast es de segunda línea. Ok, muy bien, Karen, buenas noches. Mi niño tiene 4 años, lo diagnosticaron con asma hace 2 años, está con Montelukast. A ver, vamos a ver más. Y beclometasona, ándale, muy bien. Es decir, está con un esteroide inhalado, tiene 4 añitos, utilizará su aerochamber. Y cuando se enferma de la garganta y comienza a tomar antibióticos, se desencadena la crisis. ¿Puede ser alergia? Ok. Sí, claro que puede ser alergia. De entrada ya hablaremos un poco más tendidos acerca del asma en otro Facebook Live, si ustedes gustan. Vamos a tratarlo de hacer un poco más continuo. Pero bueno, de entrada, niño de 4 añitos, pues todavía le llamamos sibilante, ¿no? Si inició después de los 3 años, será un sibilante tardío. Todavía no le llamamos por nomenclatura asma, ya lo platicaremos. Pero, qué bueno que tome la beclometasona. Y sí, por supuesto que puede ser alergia, por supuesto. Y hay que abordarlo. Hay que hacerle estudios diagnósticos. Ahora, mi niño está en tratamiento con loratadina con fexofenadina. No, más bien loratadina y luego está con la fexofenadina, ¿no? Porque normalmente son antihistamínicos, que damos uno o damos otro, los dos son adecuados. Pero sí, efectivamente, eso seguramente será por una rinitis, ¿no? Que ha de ser por eso. ¿Qué se debe hacer cuando tienes mucha tos y no se te quita? Dicen que es por alergia, Adriana,
pues es uno de los diagnósticos diferenciales, efectivamente. Nosotros podemos tener tos crónica por varios padecimientos, desde una enfermedad por reflujo gastroesofágico, desde una tos por algo que se llama goteo postnasal, es decir, que estamos teniendo como mucha descarga de de todo el contenido de secreción nasal. Pero sí, uno de los diagnósticos diferenciales de la tos, sobre todo crónica, sobre todo tos seca, tos que tiene dificultad para respirar, tos que es en las noches, en las madrugadas, sin duda puede ser alergia, hablándose de asma, ¿no? Pero evidentemente requerimos tener más signos, más síntomas, hacer una exploración. Ok, muy bien. Entonces, hablando del tratamiento, acuérdense que estamos en la Semana Mundial de Alergia, el tópico de la Semana Mundial de Alergia de este año 2019, cada año el tópico es distinto. Del tópico de este año es alergia alimentaria, entonces estamos hablando un poquito más de eso. Ahorita vamos a ir respondiendo algunas preguntitas, pero en general ese es nuestro tema. Vamos a ver que el tratamiento de la alergia alimentaria es eliminación. Ya hablamos que hay algunas alergias, algunos alimentos que acabaremos tolerando con el paso de los años, sobre todo en niños. En adultos hay unos que nunca los vamos a tolerar, pero bueno, el tratamiento es la eliminación. Es decir, nosotros no podemos comer ese alimento ni productos que lo contengan. Si yo soy alérgica al camarón, pues no comeré Maruchan con camarón. De hecho, no coman Maruchan y menos con camarón. ¿Ok? Muy bien. Y si mi niño lo sufre de rinitis, está con loratadina, dice Moni. Cada 2 horas cefalexofenadina, una diaria. Pues está con mucho antihistamínico, Moni. Entonces necesita mucho más un abordaje diagnóstico, ver si verdaderamente es una rinitis alérgica. Acuérdense, de rinitis, no toda la rinitis es alérgica. Y obviamente darle un tratamiento un poquito más consistente, esteroides intranasales, ver si no tiene un problema en cuanto a vías respiratorias inferiores, si no está teniendo un problema distinto. Pero sí, me parece que es mucho antihistamínico. Muy bien, ahora Mayra Hernández, buenas noches, mi niña toma ketotifeno cada 24 horas y mucoflox. Ok. Y ya se hicieron pruebas que descartaron alergias, que tantas medicinas de estas. Bueno, claro, tomar medicamentos siempre tiene efectos adversos, entonces hay que ver por qué está teniendo síntomas y como tal. Muy bien, entonces las que no podamos contestar ahorita por el Facebook Live, pueden también dejar sus preguntas, algunas generales que les podamos contestar obviamente por inbox. Si requieren también más informes por inbox, por favor. Y vamos a estar haciendo algunos Facebook Live, sobre todo porque mis pacientes me han pedido mucho que hablemos de algunos temas. A veces nos extendemos en consulta, pero a veces también haciendo esto hay un poquito más de interacción, ¿ok? Sobre todo porque algunas veces también se quedan las dudas o se van del consultorio y se acordaron de algo. Entonces siempre es importante reafirmar la información. ¿Okay? Recuerden que todo esto tiene su base bibliográfica, todo esto está sacado de bases bibliográficas consistentes. Obviamente que las dudas que aquí resolvamos tampoco van a eliminar la posibilidad de que usted tenga que acudir a una consulta médica, ¿ok? Entonces, vamos a ver. ¿El Montelukast es igual que estar tomando vacuna de alergia o es complemento? No, pues este es Chelicharco. Sí, es Chelicharco. No, pues Chelicharco no es igual, ¿no? De entrada nosotros tenemos tratamientos farmacológicos y tratamientos inmunológicos en el caso de la alergia. Hablando de la alergia respiratoria. Nosotros en cuanto al tratamiento farmacológico contamos con antihistamínicos, contamos con esteroides intranasales, esteroides inhalados para asuntos de asma, de sibilantes, y por ahí está el Montelukast. Como ya hablamos, el Montelukast es un tratamiento de segunda línea, no se da único. Pero claro que no, el tratamiento farmacológico tiene el limitante, es muy limitante en cuanto a que solo controla síntomas. En cuanto yo retiro el medicamento, los síntomas regresan porque no estamos haciendo nada por la causa. La inmunoterapia es inmunoterapia alérgena específica, las llamadas vacunas de alergia, aunque realmente su nombre elegante es inmunoterapia alérgena específica. Es un tratamiento específico, es un tratamiento que modula el sistema inmunológico, que genera cambios en cuanto a anticuerpos, en cuanto a tolerancia. Tiene también la bondad que uno lo toma durante un tiempo, pero puede llegar a tener una duración de años. Por lo tanto, no es lo mismo. Es comparar
cosas muy diferentes. El tratamiento con inmunoterapia es un tipo de tratamiento que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Mundial de Alergia, que tiene múltiples artículos de efectividad, de artículos de seguridad en cuanto a tratamientos de alergia respiratoria, ¿ok? Entonces, vamos a ver, muchos saludos a todos los que nos están viendo aquí en el Facebook Live. A ver, Rosita dice que su hija tiene 11 años y ya casi año y medio con tratamiento de Montelukast, es asmática, tiene rinitis, dermatitis, alergia, salió positiva a varias. Es bueno que siga con Montelukast. Pues la verdad, Rosita, no. Porque el Montelukast, nuevamente, es un tratamiento, ya me di cuenta que está siendo aquí el preferido, pero es un tratamiento de segunda línea. Nosotros tenemos que tener de entrada algunos otros medicamentos más efectivos, y si el paciente ya tiene un diagnóstico de alergia, la recomendación es inmunoterapia alérgena específica. Siempre acudan con su especialista. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, nombre, gracias a ustedes. Ok, entonces recuerden que estamos aquí haciendo el Facebook Live por la Semana Mundial de Alergia, que es alergia alimentaria esta semana, en este año. Y bueno, esto va a ser todo por el día de hoy. Vamos a estar organizando algunos otros... a ver, nada más contesto esto para que no quede la duda y vamos a cerrar. Pero vamos a estar haciendo Facebook Live por lo menos cada semana con algunos de los temas. ¿En qué consiste esa terapia? La inmunoterapia alérgena específica es una terapia que regula el sistema inmunológico. Son las vacunas, o las que le llaman vacunas de alergia. Lo que uno hace es dar el alérgeno implicado en el padecimiento del paciente. En el padecimiento del paciente. ¿Para qué? Para que esa inmunidad se module. Y al haber esta modulación hace que ya no haya presencia de síntomas. Es algo muy efectivo. Yo les digo que es como un entrenamiento. El entrenamiento del sistema inmunológico para que empiece a tolerar lo que no está tolerando ahorita. Recuerden que la alergia es una hiperreactividad del sistema inmunológico. Yo les digo que es como un sistema inmunológico ansioso. Entonces hay que bajarle. Muchas gracias a Sam. Ok, ¿a qué hora se le sale? Ok, esas preguntas, yo sé quién es, Emanuel. Muy bien, saludos a Emanuel también. También quiero agradecerle a una de mis pacientes, las chicas Carreón. Muchas gracias por ver esto, ¿ok? Muchos de mis pacientitos están viéndole y eso me da mucho gusto, porque siempre quedan luego dudas. Muy bien, entonces pues bueno, esto va a ser todo por hoy. Les recuerdo, soy la doctora Palmira Delgado. Pueden dejar preguntas y cualquier duda ahí en el inbox. Les voy a dar más el teléfono de mi consultorio por si tienen algunas ganas, que es 41 65 28 01, y cualquier información extra ahí lo podemos ver, ¿ok? Pues bueno, muchísimas gracias, buenas noches y seguimos viéndonos por aquí, ¿ok? Hasta luego, gracias.